¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional, donde siempre lo digo y no me canso de señalarlo. Con actores, con hombres, mujeres que son parte del desarrollo de nuestra región. Y de ahí la importancia de este programa porque analizamos temas nacionales, regionales, pero de una perspectiva de quienes son parte de nuestra región. Y eso creo que es fundamental para poder hacer justamente que esta región, la de Valparaíso, pueda ir creciendo, no solo a partir de obras, sino que también a partir de opiniones, a partir de lo que sienten quienes están justamente en las diferentes comunas de la región de Valparaíso. Y hoy en esta cita regional vamos a saludar a cuatro interesantes invitadas e invitados. En primera instancia, Paz Anastasiadis, quien es abogada. ¿Cómo está, Paz? Un gusto tenerla en la cita regional. Hola Bernardo, muchas gracias. Saludar también a quienes están hoy día de panelistas que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Raúl Celis, ¿cómo está? Ex intendente, abogado, ex convencional constitucional, un hombre de la región. Gusto de tenerlo en esta cita regional. El gusto es mío, como decía un programa, Bernardo, y saludo también al resto de los panelistas que ya los va a presentar. Sí. Concejal de C por Viña del Mar. Dice que ahí sigue con la bandera parada, más alta en el acta que nunca, aunque por ahí su presidente dijo, su presidente regional, de que probablemente se iba a respetar, ¿no es cierto?, lo que se había acordado antes. ¿Cómo está René Luez, concejal por Viña del Mar? Muy bien, muchas gracias también. Contento por estar otra vez en este programa junto a La Paz, a Percy y a Raúl. Y bueno, Percy Marín, ¿cómo está? Consejero regional por la provincia de Marga Marga, consejero regional de RN. Un gusto tenerlo también en los últimos días con algunas declaraciones y opiniones que tienen que ver con este proceso de reconstrucción y otras situaciones más. ¿Cómo está Percy? Muy bien, Bernardo. Saludar también al panel que hoy día nos acompaña, a todos los televidentes que fielmente siguen este programa. Y sin duda, oye, yo les quiero presentar y recordar que tenemos a este amigo también, como para poder ir equilibrando lo que son los tiempos. Bien, pues. ¿Reemplazaste a eh, Rodrigo Oli por un reloj de arena? Perdón. ¿Reemplazaste a Rodrigo por un reloj de arena? No, tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Ahí está, entre paréntesis, saludos. Me pidió que le entregara a todos nuestros panelistas, también a nuestros Compórtalo, por favor. televidentes. Igualmente. Partamos por el tema judicial, ¿les parece? Porque hay como dos noticias que han marcado en las últimas horas y últimos días la agenda que tiene que ver con lo judicial. No con resoluciones, sino que con otro tipo de temas. En primera instancia les quiero preguntar y partir por los abogados de esto de los famosos autos de lujo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Fue tanta la presión que al final, ¿no es cierto?, vino una votación por parte de todos los miembros de la Corte Suprema y echaron para atrás, como se dice en buen chileno, esta resolución de comprar autos de una marca carísima, marca de lujo, y cada uno costaba algo así como 50 millones de pesos o más, que era para su transporte. Y la polémica comenzó porque que estaba aprobado, que los recursos el gobierno no tenía que aprobarlos, que la DIPREC, etcétera. Una serie de circunstancias. Pasan hasta y quiero comenzar con usted como abogada. ¿Qué le pareció esta situación? Lamentable y que refleja desconexión finalmente con la gente, con lo que se vive. Si uno mira dentro del aparato público, hay un principio que es inherente a toda la actuación de los tres poderes del Estado y es la probidad. Yo creo que la compra de autos de lujo y del precio que están considerando para esta licitación, sin duda va al límite o bordea o sobresale, en el fondo corrompe el principio de la probidad que finalmente tiene la actuación pública. No se trata de un derroche de ingresos en relación al presupuesto que tiene cada poder del Estado asignado. Acá viene un presupuesto de la Nación que se discute año a año en el Congreso Nacional. Al Poder Judicial se le genera independencia. La Corporación Administrativa del Poder Judicial es el que va definiendo finalmente los gastos que se realizan dentro de esa estructura del poder del Estado. Pero, obviamente, para compras de autos, está bien que existan licitaciones y compras de autos, si es que ya los autos que están utilizando las personas y es parte en el fondo de los medios de transporte que tienen, se compren nuevos, pero finalmente, ¿qué pasa con el tino? Con finalmente, con la mirada que hay del rol que se está cumpliendo de las personas, de la contribución que se hace. Mala señal también, porque finalmente el Poder Judicial es el que resuelve decisiones que son significativas para nuestro Estado de Derecho, para cómo se está, en el fondo, formando nuestra estructura de cumplimiento de obligaciones, de cumplimiento de las normas, y de pronto nos damos cuenta que existe tal nivel de desconexión
que preocupa finalmente, porque uno dice, chuta, y estas las personas que finalmente están resolviendo, fallando, creo que es muy positivo que hayan hecho pie atrás finalmente a esta decisión que se está teniendo, pero sin duda es lamentable que haya sido la noticia y que haya estado al menos dentro de lo que estaba proyectado realizar. Yo creo que ahí tiene que haberse una mirada interna de la estructura de la corporación administrativa del Poder Judicial que está pasando al interior, este nivel de desconexión la gente con el país. Bien, Raúl Celis, y justo se conoce esta opción que se presentó en un momento que es complicado por todo lo que está pasando con los mega incendios y otras situaciones más en el país. Sí, yo me voy a tratar de referir a dos noticias que han marcado al Poder Judicial en los últimos días, las dos muy lamentables. La primera es la compra de los vehículos y la segunda, la del juez Daniel Urrutia, que Raúl, autorizó. disculpe, ¿le parece que eso lo dejemos para una segunda ronda después de esto de Bueno, estos entonces me vehículos? refiero solamente a lo de los vehículos. Eso da más para largo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paz, totalmente desubicado. La Corte Suprema, pero muy desubicado, muy desafortunado, es como casi increíble. Es cierto que el acuerdo inicial lo tomó un número de ministros que bordeaba la mitad, digamos, de la Corte, pero también fue la mitad la que ahora echó por tierra esa decisión. Yo recuerdo, hasta donde mi memoria funciona, que el único que ha tenido un auto Lexus es el presidente de la República, ¿ah? El único. Entonces, aquí hay ciertas demostraciones que tienen que hacer las autoridades públicas por los roles que ejercen, que estábamos conversando antes de este programa, de sobriedad, de austeridad, especialmente en momentos que son complejos. Lo menos que existió en esta decisión de los ministros de la Corte Suprema fue austeridad, sobriedad, sencillez, que son atributos propios de una república y que son tradiciones que en Chile se respetaban. Un vehículo de 56 millones de pesos, que ese es el precio de lista de estos autos, híbrido, es un vehículo muy caro. Además, es una mala idea porque los vehículos híbridos están recién partiendo, entonces, evidentemente, son mucho más caros que lo que van a estar en 4 años más o en 3 años más, cuando los híbridos, los eléctricos, sean la regla general. No, yo creo que es muy desafortunado, me alegra, pero sé que es forzadamente hayan tenido que recapacitar y espero que el Poder Judicial no dé este tipo de ejemplos, porque en Chile tenemos crisis de instituciones y este tipo de casos evidentemente no ayuda a mejorar la opinión respecto de esa crisis, al revés, la agudiza. Yo le aseguro que en una próxima encuesta de opinión, cuando se pregunte por las instituciones, esto va a hacer bajar más aún lo que está el Poder Ellos Judicial. están como en el 20% de aprobación hoy día. Exacto, es por la Están muy, percepción que muy más mal. se tiene. Si para qué estamos con cosas, los chilenos muchas veces nos dejamos guiar también por la percepción. No vamos al fondo, vamos a la forma en muchos aspectos, ¿no es cierto?, de nuestra vida. René Lues, A mí lo que me pasa con esto, primero, entender que el Poder Judicial es un poder autónomo del Estado y que por tanto esa separación de poderes está en la base de la democracia. Es decir, es muy importante respetar esa autonomía del Poder Judicial porque de lo contrario, en cierta forma o de cierta forma, podemos también eh, un poco debilitar nuestro sistema democrático. Pero dicho esto, lo que preocupa de esta resolución anterior de la Corte Suprema es que se haya dado la discusión y haya habido jueces que ellos hayan considerado que esto estaba bien, una importante cantidad de jueces que estaba bien hacerlo en esta oportunidad y que estaba bien hacerlo de la forma en que se hizo. Esto preocupa porque, como digo, el Poder Judicial es una base fundamental de la democracia, del Estado de Derecho, y por tanto, que haya jueces que piensen que está bien lo que se está decidiendo,
es preocupante. A mí me preocupa, digamos, justamente en la perspectiva de cómo se autopercibe el Poder Judicial. La Paz hablaba de un cierto estado paralelo, como de, ¿no es cierto?, como de una, un mundo paralelo, un poco respecto del mundo real. Pero eso es preocupante, de por sí es preocupante. Y además es preocupante la oportunidad, porque en medio de esta crisis que hemos tenido y en medio de las crisis que hemos tenido estos últimos meses, es tan inoportuno, o sea, a cualquier persona le suena tan mal, le suena tan chocante, como decía Raúl también, tan poco sobrio, tan poco republicano, que haya personas con un poder muy importante que decidan tomar esta decisión, o sea, perdón, que tomen esta decisión. O sea, cuesta entenderlo. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto, ya se retiró, digamos, la decisión, por tanto, ya no tiene efecto, pero lo que me preocupa es que o sea, hubo un momento en que esto se consideró que estaba bien. Entonces, eso me preocupa, digamos, a mí para el futuro. Perfecto. Percy Marín. Sí, yo coincido con lo que han dicho quienes me han antecedido. Sobre todo de que, claro, esto finalmente se retrotrae a propósito de lo que apareció en la prensa y de la forma como se ha ido presentando en la prensa y cómo ha reaccionado la opinión pública. Pero si eso no hubiera ocurrido, se hubiera perseverado y estos jueces, con un absoluto descriterio, porque hay que decirlo con todas sus letras, esto es una falta de criterio brutal, hubieran comprado estos vehículos. Recordemos que los ministros de la Corte Suprema tienen vehículos en marca Toyota Camry, ¿ya? Si renovamos el Toyota Camry, costaría la mitad de lo que cuesta el Lexus. O sea, ni siquiera, o sea, porque por último eran, ya está bien, tienen que modernizar muy antiguos los vehículos, pero compren el mismo que tenían y sale la mitad de lo que cuesta el Lexus. Entonces, como que te da a entender de que estos personajes, los ministros, el Poder Judicial, está actuando de una manera que se siente, la sensación queda como que se siente que está por sobre todo. Y deja señales que recordemos hace no mucho tiempo, cuando se reajustaron los sueldos de la administración pública, los altos sueldos de la administración pública. ¿Qué pasó? Los señores jueces hicieron un lobby extraordinario en el Congreso para que no les bajaran el sueldo. ¿Y qué pasó? No les bajaron el sueldo. Entonces esta cuestión es como una seguidilla que en definitiva lo único que queda es que en definitiva si es que hay una institución que hay que modificar, que hay que modernizar y quizás, como decían incluso muchos de ellos, cuando querían refundar Carabineros de Chile, lo que hay que refundar es el Poder Judicial. Hay una situación tanto en la generación como se generan estos cargos, valga la redundancia, y cómo se administran en definitiva, porque hoy día la sensación que dan es que obviamente están por sobre de todo. Y eso es tremendamente peligroso y preocupante por el Estado de Derecho. Perfecto. Esta es una primera parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las noticias judiciales. Pero lo otro lo anticipaba Raúl Celis, la situación del juez Daniel Urrutia, que haya permitido, ¿no es cierto?, videollamadas en un centro penitenciario de la capital, donde incluso hay reclusos de alta peligrosidad relacionados con el Tren de Aragua y otros de estos grupos delictuales. La verdad, Raúl, quiero comenzar con ustedes esta parte. Llama mucho la atención. Un juez que no está exento de la polémica por mucho tiempo. O sea, lo mínimo es que llama la atención. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones eh, a la cual tuvo que recurrir Gendarmería, pues este es como el mundo al revés, eh, suspendió la medida mientras falla el fondo, ¿ah? O sea, puede dejar sin efecto lo del juez Urrutia. Pero esta no es la primera, ni la Mm. segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Debe ser, no sé, la 25ª vez que el juez Urrutia se caracteriza por sus desubicaciones. Él es un activista político en redes sociales. Para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, manifestó abiertamente una opción política, le siguieron un sumario. Él ha tenido varios sumarios en el Poder Judicial y ahí hay algo de lo que dice Percy. ¿Qué Eh, pasó? en algunos ha sido sancionado. Después hay como una apelación de esta sanción que es amonestación por una amonestación verbal y después se la han eliminado.
La tolerancia que existe dentro del Poder Judicial a este tipo de conductas es la que justamente las hace permisivas. El juez Urrutia sabe, no me cabe duda, que lo que está haciendo es una brutalidad, es un peligro para Gendarmería, en materia de seguridad, en momentos en que hay una crisis seria en el país. Él lo sabe, es imposible que no lo sepa porque presumo que es un hombre inteligente, pero también sabe que no le va a pasar nada. Sabe que en el peor de los casos, bueno, la Corte de Apelaciones me va a revocar y no me van a sancionar, pero voy a estar en primera plana y voy a estar en redes sociales y voy a estar de moda. Eh, yo creo que efectivamente en el Poder Judicial debiesen existir, y algo de eso han habido en las dos propuestas constitucionales, algunas, algunas modificaciones, especialmente en lo que se refiere a la calificación de los jueces, a los sumarios, a los mismos, eh, y etcétera, etcétera. Y continuamos con usted, Paz, con este tema, ¿no es cierto?, que está en la mira de todos en este instante. Sí, es algo gravísimo. Yo creo que aquí Gendarmería nos está entregando además señales de que esta condición del crimen organizado no está cárceles, pero hay un sector que no está tomando conciencia, y en este caso el juez Urrutia, de lo que implica el crimen organizado. En las cárceles venezolanas, que son cooptadas finalmente por el crimen organizado, ahí están finalmente lo que pasa al interior de la institución, en el fondo de los establecimientos penitenciarios, lo que sucede es que están llenos de privilegios. Lo que se está entregando a través de esta resolución judicial del juez Urrutia es privilegios absolutos a personas y ojo, que son casos de, acá señalan en las informaciones, tráfico de drogas, secuestro extorsivo, trata de blancas. Eso es parte de lo que, cómo se nutre económicamente el crimen organizado. Y tenemos entonces un juez que no toma la conciencia suficiente de lo que está significando permitir ciertos privilegios que dicen ponen en jaque Gendarmería, la administración que tenemos al interior. Y esto es muy difícil, muy complejo, porque imagínense que esta petición que se le genera al interior a un establecimiento penitenciario, Gendarmería le dice que no se lo entregan, acude al Poder Judicial, logran ganar, quienes ganan a quienes le entregaron el poder a través de esta resolución es a los delincuentes que están condenados por crimen organizado. Entonces, acá todo el poder del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, el que tiene que hacer frente al crimen organizado. Yo creo que hay que revisar las condiciones, incluso los privilegios que se entregan y incluso los permisos intrapenitenciarios. Hay una seguidilla de temas que va a haber que considerar y que en esto no puede quedar ajeno al Poder Judicial y que ojalá adopte todas las medidas necesarias, incluso de investigación, porque aquí finalmente todas estas personas se nutren de actores Perfecto. que terminan finalmente generando un jaque a la democracia, que es finalmente a donde apunta el crimen organizado. Así que me parece ojalá que la Corte de Apelaciones logre en el fondo, con un contundente además apelación de Gendarmería, revertir esta resolución del juez Urrutia. Perfecto. Percy Marín. Lo más preocupante de todo es que el juez Urrutia siga siendo juez. Tal como lo decía Raúl, no es primera vez ni segunda, son en reiteradas oportunidades. De hecho, yo siento que desde que fue nombrado juez, de hecho, él ha hecho muchos ensayos, ha escrito respecto a la guerrilla. Es un tipo que está muy vinculado a la extrema izquierda y resulta que, bueno, de hecho, él fue el que llevó las causas de 13 delincuentes del estallido, los cuales todos salieron absolutamente libres, sin ninguna medida ni cautelar ni nada.
Y para qué decir la persecución que ha tenido respecto a Carabineros. Ahora, claro, Raúl también señalaba el hecho de que la Corte Suprema, dentro de sus facultades disciplinarias, le hicieron un sumario, ¿ya? Pero los sumarios, el único que tuvo un resultado de una amonestación fue respecto de la causa cuando él se refirió en unos términos respecto a los jueces, pero en ningún caso respecto de su actitud frente a la política, donde no hay ningún tipo de prescindencia en lo absoluto. Él tiene un marcado sesgo por una opción determinada que es la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, eso que es lo que resulta preocupante, porque eso sigue ocurriendo y sigue el juez ahí, no hay cómo, al parecer, sacarlo. ¿Por qué? Porque los jueces prácticamente lo dejan que haga lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿A quién recurre? ¿Dónde está la protección de la ciudadanía? Se supone que el Poder Judicial existe precisamente para eso, para otorgar justicia. Y es lo que menos se ve. Y te da a entender también otra situación que se ve también en el mundo de los fiscales a propósito de la fiscal Chonc, donde entidades que por su naturaleza tienen que prescindir de sus opciones, de sus decisiones políticas, de su fuero interno en cuanto a la política, ocurre todo lo contrario. Y actúan de manera política y se transforman en verdaderos persecutores de la causa, paladines de la causa, en pos, naturalmente, y en contra de la justicia. Entonces, res- resulta muy, muy preocupante si que no hay una reforma importante Bien, a lo que son las funciones disciplinarias que tiene el Poder Judicial. Yo la verdad que tengan algún grado de autonomía, quizás, yo lo veo muy difícil poder salir de esta situación. perfecto. Quiero terminar este primer bloque con usted, René Luez, y este tema que estamos tratando sobre esta determinación de un juez de la República, Daniel Urrutia, ¿no es cierto?, que permitió videollamadas a delincuentes, digámoslo así, que son parte de bandas peligrosas y que están en este momento detenidos en un centro penitenciario en la región metropolitana. A mí lo que me preocupa, Bernardo, es que este juez efectivamente eh, aplique un poco su convicción ideológica a la administración de justicia, lo cual le hace perder obviamente la objetividad necesaria que tienen que tener todos los jueces. Un juez no puede tener una predisposición respecto de algún tema, digo, predisposición ideológica. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Y además, en el caso particular de este tema, todos sabemos que desde la cárcel todavía estas mafias controlan todos sus organismos externos, todos, desde la cárcel. Incluso el gobierno está intentando generar ya una tecnología para que de las cárceles no se pueda hablar, ni llamar desde la cárcel, ni poder tampoco llamar hacia la cárcel. Con un sistema de bloqueo de todo lo que es el tema de los teléfonos móviles, porque tenemos ahí un problema gravísimo, porque los delincuentes que están presos siguen manejando eh, sus mafias, sus equipos que están en el territorio. Entonces, es muy importante, una medida muy importante es cortar todo vínculo con el exterior desde este punto de vista. Entonces, este esfuerzo como sociedad, como gobierno que se está haciendo, está en contradictorio con esta medida de un juez particular que él determina que debe mantenerse esta relación. Ojalá la Corte, o sea, la justicia actúe y finalmente terminen por quitarle el rango de juez. Creo que una persona así no debe ni puede administrar justicia en Chile. Bueno, eso es parte de de la acción, pero ojo, ahí hay que hablar y tener claro cómo ingresan los celulares, ¿no es cierto?, eh, al, a la cárcel, cómo ingresa cierta información. Son cuestiones que también hay que investigar y que va mucho más allá en comparación a esta circunstancia que está ocurriendo entonces con este juez de la República. ¿Alguien quiere agregar algo más? Nos queda un minuto para terminar Sí, este bloque. Por Fernando, gusto, solo respecto a estas que tecnologías, quieran agregar a cada uno de ¿sí? nuestros panelistas a terminar este bloque. Sí, no solo agregar lo que decía René, en el último gobierno del presidente Piñera se intentó hacer algo respecto a estos bloqueos de llamadas
y la verdad es que se hicieron reiteradas pruebas y la verdad es que ninguno era 100% falible. Lamentablemente no hay tecnología que tenga estas características. Por eso las cárceles mayoritariamente en Estados Unidos, por ejemplo, están en lugares muy apartados de las urbes. Cosa que la única comunicación sea el que tenga la institución de gendarmería, la institución que está a cargo de la cárcel, a través de cables, pero no a través de teléfonos Sí, el celulares. tema, perdón, el tema ahí, el tema, Bernardo, que lo que dice Percy tiene mucha razón. El tema es que hoy día, claro, cuando tú bloqueas a los Claro. presos, también bloqueas a toda la gendarmería, a todo el servicio de gendarmería de la cárcel. Por tanto, se genera un problema muy grave. Entiendo que la tecnología que se está hoy día generando va a permitir que esto sea mucho más efectivo, pero además, lo más importante es dotar a gendarmería de un servicio alternativo de comunicación, de radio, de última generación. Ustedes deben saber, yo le comentaba el otro día a Percy también en este mismo programa, hay cárceles donde hay 7 radios y hay 2 malas que son antiguas. Entonces es muy difícil, tiene que haber aquí una fuerte inversión al hermano pobre de la seguridad que es Gendarmería. Gendarmería no tiene visibilidad, no se le apoya como corresponde, porque no Condiciones se ve, precarias. porque están presos. Eso hay que hacer una tremenda inversión ahí. Perfecto. Raúl Celis, ¿algún último punto? No, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos quienes me han antecedido en la palabra. Y a mí me parece que las facultades disciplinarias, los sumarios, así como la Contraloría, por ejemplo, observa los sumarios respecto del sector público, debiesen tener un sistema de revisión que, en fin, me imagino que todo esto será materia de reforma legislativa, pero creo que en materia, en lo que es disciplinario, independientemente que sea un poder autónomo del Estado, creo que ahí tenemos un problema grave y que habría que acometerlo vía legislativa. Bien. Paz, 30 segundos para ya terminar este bloque y volver con otro tema en la segunda parte del programa. Respecto de la señal, claro, es un bloqueo con un sistema distinto de gendarmería, pero el último proyecto que presentó la diputada Ivana Pérez, que me tocó participar en esa revisión, las telecomunicaciones estaban señalando que estaban en condiciones ya por los tiempos. Efectivamente, en el periodo de Piñera no se había podido generar, pero ya están en condiciones de poder bloquear ciertos espacios, en el fondo físico, georreferenciados. Y hoy día están en consulta, se supone que el Ministerio del Interior estaba trabajando también en esa materia, ahí pendiente, y hay dos proyectos que ya fueron, en el fondo, que ya son ley de la República, que es la prohibición de tenencia de celular y porte y de ingreso y de porte de celular. Entonces, el juez además, como se señalaba, aplica una resolución que atenta contra las mismas leyes vigentes. Perfecto, bien. De esta forma estamos cerrando este primer bloque, el cita regional correspondiente a esta edición. Estamos junto a Paz Anastasiadis, estamos junto a Raúl Celis, a Percy Marín, René Lues. Nos vamos a separar por algunos minutos y ya volvemos, segundos digo, no que minutos, segundos solamente, para volver con otro tema tan interesante que tiene que ver con el mega incendio, cómo se va avanzando, procesos que se están cumpliendo, qué ideas se están presentando. Bueno, todo esto en el segundo bloque del Cita Regional. Reiniciamos entonces este Cita Regional de Quinta Visión Televisión. Estamos conversando junto a Paz Anastasiadis, a Raúl Celis, Percy Marín y René Luber. Temas interesantes. Dijimos que cuando volviéramos íbamos a conversar sobre cómo va avanzando este proceso del mega incendio. Ya se han cumplido 2 semanas de esta lamentable fecha, ¿no es cierto?, en que se inició este incendio que terminó siendo forestal urbano. Algunas cifras desde el Servicio Médico Legal, a la hora que estamos haciendo este programa, se habla de 132 víctimas fatales. Incluso se piensa que podría aumentar lamentablemente. Esperemos que no sea así porque ya son muchas víctimas fatales. Ya se habla de comenzar a avanzar en el proceso de reconstrucción. De hecho, el presidente de la República, en visitas a la región, constantes visitas a sectores afectados por los incendios, ha anunciado medidas de apoyo, tanto económica como también en lo que se refiere transitorias de habitabilidad. Habló de un bono de recuperación, habló de viviendas de emergencia y además de utilización de hoteles y hostales específicamente para mujeres embarazadas y personas que tengan problemas de movilidad u otras enfermedades.
en este último caso. Eh, la ministra encargada de la reconstrucción ha dicho que en el mes de marzo va a estar presentado el plan ya correspondiente a este tema al presidente de la República. También hubo reuniones y encuentros, ex colaboradores entre ministros también y subsecretarios del expresidente Sebastián Piñera se reunieron con la ministra Javiera Toro y le entregaron, ¿no es cierto?, un documento en que hay algunas medidas a seguir en lo que es la reconstrucción. Bueno, eso es lo que ha ido pasando. Se sigue con el toque de queda en algunos sectores, tanto Viña del Mar como de Quilpué específicamente. Se sigue con restricción en lo que se refiere a ingreso entre las 5 de la mañana y 5 de la tarde a sectores donde se están realizando labores de retiro de escombros. Específicamente me refiero a vehículos particulares. Entonces hay medidas, se han tomado las medidas y se está en este proceso sobre lo que se está viviendo, cómo lo han visto cada uno, es lo que quiero conversar en este segundo bloque al iniciarlo con nuestros panelistas. Raúl Celis, voy a comenzar con usted este segundo bloque con respecto a este tema. A ver, a mí en términos generales no me parece que las actuaciones de las autoridades hayan sido las más adecuadas. En el caso de Viña del Mar, que es donde hubo mayor afectación, la alcaldesa habló de hasta 400 desaparecidos en un momento. Y eso es sumamente irresponsable, por decirlo de alguna manera. Lanzó unas cifras de reconstrucción que todos los números, incluso los de gobierno, los han desestimado. Ahora también dio una cifra de viviendas que no coincide para nada con los datos que dio el equipo en representación del expresidente Piñera. Yo no sé si le han tomado la gravedad. Estuve viendo los datos del terremoto que me tocó y de los incendios. Nosotros dimos en su momento 14.506 subsidios. ¿M? Entonces es un poco comparable la situación. Vi los tiempos también de erradicación de los campamentos, son como 6 años. Yo no sé si las actuales autoridades, Bernardo, y eso me preocupa, dimensionan lo difícil que son los trabajos de reconstrucción. Aquí no es pura palabrería, conversatorios, Mesa de trabajo. mesas de trabajo. Esto es sacarse la mugre con planes fijos. Esto que digan, dentro de mediados de marzo vamos a tener un plan. Yo le habría dicho eso al expresidente Piñera, en un mes más le tengo un proyecto, me mata. O sea, 3 días, 48 horas como máximo para un esbozo de lo que debe ser un plan. Entonces, yo estoy bastante, te diría, Bernardo, preocupado por la actitud que veo en las autoridades, de no saber bien a qué se están enfrentando, con qué se están enfrentando, a no tomarle el peso a una realidad que después va a golpearlos brutalmente y a partir del invierno las personas que hoy día están, que no se hable de subsidios de arrendamiento, por ejemplo, eso a mí me cuesta entenderlo y tampoco viene en la propuesta que hizo el grupo de colaboradores del expresidente Piñera, que fue clave en el caso nuestro para salvar el invierno, porque una cosa son las aldeas que en parte resuelven el problema, pero aquí, ante, supongamos, 7.000 y fracción viviendas destruidas, no vas a poder solucionar el problema con aldeas, vas a tener que dar subsidios, y yo daría subsidios de arrendamiento. Para tranquilizar un poco a las personas, no las puedes tener en albergues durante todo ese tiempo. Pero en fin, me imagino que seguiremos conversando de este tema. Exacto. Esta es una primera visión, una primera ronda. Sí, son cerca, primero se dijo que eran cerca de 15.000 viviendas, ¿recuerdan? En una Lo primera. dijo la alcaldesa. Luego se señaló 12.000 y ahora ya, de acuerdo a las mediciones que se han hecho y todo, no sé si vieron las fotografías que mandó la NASA a través de los satélites, queda súper claro que y ya se está hablando de 8.000 viviendas aproximadamente, René Luez. Usted que ha estado en Viña del Mar, que ha estado constantemente en los sectores, ¿no es cierto?, que fueron afectados, recordando que Viña del Mar fue donde mayormente hubo sectores con afectación. ¿Qué le parece esta situación? ¿Qué le parece cómo va avanzando este proceso? Yo creo que hemos tenido un problema grave de gestión de la crisis, del desastre. La alcaldesa ha sido, a mi juicio, muy deficiente en esto.
errática en sus declaraciones, se contradice, dice cosas completamente distintas según la hora en la que habla. Al principio, por ejemplo, dijo que este plan que existía en Senapred, que en realidad no existe, pero dijo ella que existía, o sea, existe un plan, pero no el plan que pide Senapred, había sido aprobado por el Consejo, lo reiteró en Urbi et Orbe, y a los pocos días, ayer dijo, pero sin siquiera pedir disculpas por su error, dice, lo presentamos en una reunión del servicio del Consejo de Seguridad, eh, del Consejo de Seguridad Pública Comunal. O sea, nada que ver con lo que había dicho antes, y cuando cambia de opinión, ni siquiera dice me equivoqué o disculpa. Entonces, hay un problema de gestión de la crisis. Yo creo que le quedó grande la crisis. Ella ha sido un obstáculo para el gobierno más que un beneficio. Ella ha sido un obstáculo en la gestión del desastre. Eh, Creo que la verdad es que es una crisis que no hay, no hay necesidad de agrandarla más. Es tan grande la crisis, tan grande la catástrofe, que por sí sola no tiene precedentes. No hay necesidad de ponerle más números, ni más muertos, ni más desaparecidos, ni más casas, ni más dinero. Ya de por sí lo que tenemos hoy día, ya completamente, digamos, como repuesto seguro, ya es demasiado grave como para no ponerle un número más. Pero esta sensación, esta cosa impulsiva y compulsiva, yo diría, ella tiene un problema patológico con la mentira. Mira lo que estoy diciendo, tiene un problema patológico con la mentira. Ella puede decirte cosas que no son verdad en tu cara, a sabiendas que tú sabes que no es verdad. Y no tiene problema además en asegurarlo. Lo repito, tiene un problema patológico con la mentira. Y eso es muy grave porque en un momento como este, de esta catástrofe, lo que se requiere es una autoridad que dé certezas, que dé seguridad, que baje la pelota al piso, que no actúe, que no, o sea, que no actúe, me refiero yo, con dando cifras y datos que no corresponden. Yo creo una autoridad que acoge, que cobije, pero que cobije con tranquilidad y dirigiendo, tomando decisiones. Fíjense, ella tiene tres problemas en su liderazgo. Primero, nunca reconoce lo que otros han hecho. Nos pasó, ¿para qué decir? Recién con el teatro municipal o con el Palacio Vergara, donde nos entregaron el Inodor Palacio con un 95% de avance y ni siquiera fue capaz de reconocer lo que se hizo. Tampoco se reconoció el trabajo ante la anterior administración, por ejemplo, en cómo ellos tenían un tremendo plan de prevención de riesgos y emergencia. Un tremendo plan, no lo pescaron. Tenían un tremendo, oye, 230 páginas, un plan de prevención contra incendios. La anterior, el año 2020, cuantificado cada actividad, impactante el plan, y sin embargo ese plan tampoco se pescó porque ellos parten de cero. Todo lo anterior es malo, aun cuando la verdad es que la gestión de esta crisis, de acuerdo a los planes anteriores, era bastante mejor. Sin embargo, no lo consideran. No, aquí termino. No consideran tampoco a los funcionarios que han llevado años enfrentando emergencias y que se han capacitado. Tampoco lo consideran. Perdemos tiempo y perdemos recursos. Bueno, y muchos se fueron de la municipalidad, ¿no es cierto? Que tenían la sapiencia, venían con años, como bien dice, de experiencia o hicieron que se fueran, como si fuera un buen chileno. Percy Macho. Sí, particularmente en Viña, donde se ven situaciones bastante complejas respecto del punto de vista de la responsabilidad del municipio y de la alcaldesa en estos casos. Yo creo que esta situación, al no tener un plan, podrían, la verdad, que constituir varias situaciones que pudieran apremiar fuertemente a la alcaldesa. Independiente de aquello, en términos generales, no solo los municipios, el municipio de Viña, el municipio de Quilpué, el mismo gobierno les ha quedado grande esta emergencia. Recordemos que un número importante de compatriotas murió a propósito de este incendio, donde fallaron las alertas también, porque las alertas no decían para dónde tenía que escapar la gente, no había ninguna planificación en aquello. Y para qué decir los días posteriores, donde pasaron muchos días donde la gente no sabía qué hacer. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que, por ejemplo, están durmiendo encima de los restos de casa que le quedaban
por temor a bandas que están tomándose los terrenos. Y los municipios ni el gobierno han sido capaces de poner a disposición algunas casetas o centros de atención vecinal, como lo que hace la propuesta también del presidente Piñera. Absolutamente nada. Entonces, algunos generadores de energía para que puedan cargar sus teléfonos, tampoco, nada. Seguridad, que es lo mínimo. Certeza, lo que decía René. Hoy día lo que hay que darle a estas personas son certezas, pero a todas. No ese afán de discriminar yo a esta persona por el segmento etario, a esta persona porque es más carente de recursos. No sé, aquí hay que ayudar a todos por igual, tal como lo hizo el presidente Piñera en su época. Yo quiero señalar, y a propósito de este plan que entregó, este trabajo que hizo el presidente, muy preocupado de la situación que estaba pasando en Valparaíso, a propósito de la experiencia, si no había aquí ningún afán de figurar ni de sacar algún tipo de ventaja política. Aquí convocó todo su equipo para hacer un programa, un plan, donde estuviera reflejada la experiencia de lo que le tocó vivir al presidente Piñera, que no fue menor. ¿Y cómo fue lo exitoso de la reconstrucción? Donde no solamente había que reconstruir, sino que había que reconstruir mejor. Había que no dejar lo mismo que estaba, sino que hacerlo mejor. Y así como vimos naturalmente las muestras de cariño de mucha gente, sobre todo de Dichato, de esos sectores que fueron arrasados por el tsunami, que finalmente vieron que su vida les cambió y les cambió en términos de donde habían casas que estaban muy por superior a la altura que ellos pensaban en un minuto que podían tener. En esto, ¿qué quiero llegar? Que aquí todos somos necesarios. Aquí hay que trabajar todos con la mayor unidad posible, no con criterios políticos. Lo que yo he visto, lamentablemente, primero el presidente, una situación tremendamente grave desde mi punto de vista, cuando el presidente, uno de los presidentes de varias asociaciones de municipios que hay, Gustavo Alessandri, se acerca para ponerse a disposición de él y lo capta justo la cámara, y el presidente le dice, la asociación de Leitao, y Gustavo le dice no, y le da su gesto con la mano y lo deja hablando solo. Eso no puede ser, eso no es aceptable. Cuando, por ejemplo, Perfecto. de municipios que son de tinte de la derecha van a entregar ayuda a algunos municipios, a mí me consta, respecto a Quilpué, no hay ningún funcionario que atienda. No le contestaban el teléfono. No, porque venían de municipios que la ayuda venía de municipios de derecha. Eso es inaceptable. Si aquí todos tenemos que estar unidos para ayudar a la gente que hoy día más lo necesita. Bien, Hay un fin común que es más importante. perfecto, estamos en el tiempo. Bueno, y yo creo que aquí también se da un tema, y guardando las proporciones con lo que ocurrió en el mega incendio de 2014 en Valparaíso, en que justo se produce el cambio de gobierno, y uno entiende de que hay autoridades mayores que tienen que dejar los cargos porque son de confianza, pero lo que uno no entiende a veces es que haya cargos técnicos que por cuestión política, ¿no es cierto?, los hacen que los dejen y se encuentran con este tipo de situaciones. Y al principio de cuando se enfrentó la crisis, ¿no es cierto?, del mega incendio de 2014, en abril del año 2014 en Valparaíso, se notó la falta de esos cargos técnicos, de gente que venía con experiencia, de gente que ya venía de otros incendios, a lo mejor no en magnitud de mega incendio. En este caso, en los municipios también. Hay sectores, cargos técnicos que debieran de haber estado presentes y que a lo mejor no sé si habría sido otra o sería otra la forma de enfrentarlo, pero sí tenían la experiencia, Paz. Yo creo que en esto también un poco falta y se cometen estos errores que tienen que ver con cuestiones a veces más políticas que cuestiones técnicas, Paz. Sí, bueno, sin dejar de poner como presente que yo creo que la tragedia que se vivió afectó no solamente en el fondo las comunas, sino que a todos quienes las integramos. Yo creo que las cifras son catastróficas y lamento mucho el fallecimiento de muchas personas que uno tiene conexiones de alguna forma y más todavía que no son familiares y por supuesto que hoy día además tienen la tragedia de familiares perdidos, pérdidas de casa, sus viviendas, sus hogares finalmente. Entonces, claro, que empiecen a haber condiciones, consejos políticos, volvemos a esa misma parte al inicio del programa. ¿Qué nivel de desconexión reflejan los poderes del Estado y las autoridades que llegan a sus cargos? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, claro, lo comentaba Bernardo en relación a que pasó, no en el 2014, porque ahí todavía estaba, fue el ingreso de el periodo de segundo gobierno Bachelet con la autoridad a cargo,
pero se encontraba en ese entonces de alcalde Jorge Castro. Fue el segundo incendio el que generó la desconexión y la complejidad incluso de muchos problemas cuando ya estaba en ejercicio Jorge Char. Y ahí sí hubo problemas porque nuevamente nos encontrábamos con las mismas personas que podrían haber estado en el fondo puestas en segundo lugar porque no eran cercanos afines políticamente y al final vamos viendo cómo se va reflejando esto en las dos otras comunas que dice relación con Viña del Mar, Quilpué, que son las hoy día quienes tienen que dar respuesta y que conducen de una forma tan similar. Entonces, yo miro y digo, claro, la alcaldesa tiene una muy buena retórica, pero detrás de eso lo que importa es la gestión, lo que señalaba René respecto de lo que conoce localmente, cómo funciona esto. El tener, por ejemplo, cuando sale la noticia respecto de la ausencia de plan de emergencia, el mismo municipio de inmediato dice, nosotros sí tenemos plan de emergencia, pero si uno veía la nota lo que estaba reclamando era que en Senaprec lo que estaba señalando era que el año pasado tendrían que haber actualizado este plan de emergencia y lo que estaban ellos demostrando es que tenían uno en el año 2022, por lo tanto no tenía relación alguna con lo que se estaba realmente reclamando. Y eso es grave, porque finalmente uno dice, ¿cómo un municipio con la población que tiene y además con la tasa de campamentos que tenemos, no es capaz de tener conciencia de que viene un verano y que las altas temperaturas obviamente pueden significar que esto puede generar una catástrofe, más allá de la búsqueda en el fondo de los responsables si es que los hay en materia de intencionalidad, pero hay que buscar todas las alternativas en el fondo para que esta intencionalidad, si es que la hay, efectivamente no pueda generar el caos que finalmente produjo en la comuna. Entonces, creo que aquí debiese haber, ojalá, en el fondo autoridad y uno también como televidente tiene que analizarlo. Aquí no basta buenos discursos, sino que gestión. Me quedo con lo que decía Raúl al inicio. A mediados de marzo tenemos una respuesta. Hay personas que hoy día están sin casa y necesitan respuesta inmediata. Hay etapas de respuesta. Las más consolidadas, por supuesto, pueden ser posteriores, pero las inmediatas no puede ser que sigamos viendo personas viviendo en albergue y además ante la proximidad que existe de restablecimiento de las clases y eso también va generando complicaciones. Entonces, esto requiere respuestas urgentes. Sin duda. Me avisan de dirección que nos quedan 10 minutos, a ver si hacemos una última ronda y nos vamos, ¿no es cierto?, acoplando con los tiempos, 2 minutitos para cada uno, pues, como para ya ir cerrando este tema que de verdad es de importancia. Raúl Celis. La importancia de respetar los equipos existentes. Si nosotros tuvimos éxito en la reconstrucción después del terremoto en la región y en los incendios, fue porque respetamos la estructura que había en la ONEMI de la época y en CONAF. Para mí, por ejemplo, la colaboración de Guillermo de la Maza en la ONEMI fue clave. Me pidieron 10 veces que lo sacara a distintas personas. Yo las 10 veces dije, no, por ningún motivo, no lo pienso cambiar porque para mí es clave porque conoce, conoce el oficio. En la CONAF habían unos señores que eran bastante mayores, no sé si ellos, no creo que estén vigentes porque tenían como 70 años en esa época, y yo lo único que quería era pedirles que no se jubilaran, porque querían jubilarse. No se jubilen, porque los tipos conocían del oficio. No tengo idea si eran de derecha, si eran de izquierda, y me da lo mismo, pero conocían bien la... entonces, en ciertas materias, como en las catástrofes, uno no puede anteponer la ideología al conocimiento. Y también me gustaría decir dos palabras respecto a lo importante de las planificaciones, de las vías de escape, de los caminos. Bueno, nada de eso se respeta con las tomas. Y yo creo que las tomas han sido la tolerancia en las tomas, casi el incentivo a las tomas en Viña del Mar, han sido una causa importante en estos desastres porque al no tener vías de escape, bueno, las posibilidades de muerte aumentan muchísimo más. No pueden entrar los carros porque las calles son estrechas. Se deja mucho desecho en las quebradas, lo que facilita también
la provocación de incendios. Entonces, yo creo que tiene que haber de ahora en adelante una política muy, muy severa en lo que se refiere a la construcción en zonas de riesgo y en lo que se refiere a las tomas. ¿Ah? Creo que es un problema que el municipio debería enfrentar y no nuevamente hablar y hablar y hablar sin resolver los problemas de fondo. Perfecto. René Luez, 2 minutos. Bueno, primero que todo, para dos cosas que quiero plantear. Primero, efectivamente que no hay plan de emergencia comunal. Lo que había era un plan municipal de emergencia que tenía que ver más bien con las acciones de las unidades, de las áreas, de los departamentos y direcciones del municipio frente a la catástrofe. No está pensado este plan municipal como un plan comunal de emergencia, que es el que pedía Senapred, y que nunca se entregó de hecho hace un par de días atrás. Por tanto, tampoco hay un plan de evacuación, porque el plan de evacuación ante incendios es nuevo, es un tema que pide Senapred. Por tanto, no existe un plan antiguo digamos, de evacuación. Lo que hay es un muy buen plan en el municipio anterior de prevención de incendios forestales. Antiguamente se hacía eso, se prevenían los incendios forestales de manera muy rigurosa, pero no había plan de evacuación. Hoy día lo hay y es exigible por ley. Eso no está tampoco. Ninguno de los dos planes estuvo listo para la emergencia, por tanto, tampoco se pudo poner en práctica. Una cosa es el papel escrito, otra cosa que ese plan se socialice y se ponga en práctica, se hagan operativos prácticos para poder hacerlo vigente. Segundo lugar, por tanto, no hay duda, ese plan no existe y la alcaldesa A ese no. 30 segundos, René. Por favor, 30. no dice la verdad, la alcaldesa no dice la verdad cuando ella dice, por ejemplo, que este plan existe. Y segundo, hay que tomar en consideración a lo que está hecho de antes. Si había un plan anterior de prevención, se llama es un plan de prevención muy potente de emergencia y de incendio, y había un plan muy bueno también que se llamaba, también no era de emergencia como hoy día porque tenía un nombre distinto, pero un plan de protección civil y emergencia. Muy bueno, los dos muy buenos planes. Si partimos de esos planes, hubiésemos tenido listos los dos planes mucho antes, hubiésemos evitado muchos gastos porque ojo, la persona que fue contratada para hacer este plan es una persona que fue contratada por esta gestión. O sea, lo contrataron en enero del 2023 y él fue el que plagió el documento. Entonces, en vez de plagiar, en vez de contratar gente nueva, haber utilizado toda la experiencia que teníamos acumulada en el municipio, que era muy potente. Bien. Eso Pero es, en se ¿fue pierde sancionada tiempo esa y persona? recursos. Percy, perdón. ¿Fue Tengo una. sancionada esa persona? ¿Se hizo algún sumario? Disculpa, Sí, René. hay un sumario. Perfecto. Tengo un amigo ingeniero en prevención de riesgo, bombero, y es lo que decía, es muy diferente el plan de emergencia comunal al protocolo de evacuación de los sectores. Son dos Son cosas documentos distintas. diferentes. Perfecto. Sí. Percy Marín, sus 2 minutos finales, porque ya se nos va pasando el tiempo y me avisan acá que tenemos que cortar. Bueno, mis 2 minutos finales entonces, solo para pedirle al gobierno de que actúe con celeridad. Esta gente no puede esperar a mediados de marzo para tener recién una respuesta de lo que podría hacer. Hoy día hay que actuar con celeridad. Paz decía, respecto a la escuela, lo que hizo en el presidente Piñera en su plan de emergencia, eh, reconstrucción de escuelas. Lo primero, para dar una señal, para dar una señal de contención a las familias. Si aquí hay gente que ha perdido sus familiares, hay gente que ha perdido todo. Es muy grave lo que ha sucedido. Y por otra parte, quiero también agradecer de todo corazón a los bomberos, a la gente, a los brigadistas de CONAF, a los carabineros, a los militares, a los funcionarios municipales, funcionarios públicos que han estado abocados a enfrentar esta emergencia. Como también quiero aprovechar este minuto final para agradecer también a las miles de personas que llegaron a despedir a nuestro presidente expresidente de la República, Sebastián Piñera, ex senador, expresidente de Renovación Nacional, una persona tremendamente querida, quien dejó la vara muy alta como debe ser un presidente de la República, que para nosotros en Renovación Nacional fue un golpe muy, muy duro, pero que sí estamos muy dispuestos a preservar su legado, que sin duda va a ser muy importante para todo Chile. Perfecto. Pasan hasta 6, termino con usted.
Me sumo, yo creo que todos nosotros destacamos la labor que ha tenido bomberos, por supuesto, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden, de seguridad, los funcionarios públicos y también quienes han ido de voluntarios a trabajar y siempre siguiendo todos los protocolos que entregan para cumplir de esta labor, porque también la idea es que eso signifique una contribución real. El llamado a todos a estar pendientes a cómo se puede colaborar desde la región, desde nosotros mismos que somos parte en el fondo de estas comunas afectadas, a las personas que hoy día están siendo damnificadas, esperar que este llamado que estamos realizando y que todas las personas afectadas y por supuesto desde la región a tener medidas urgentes respecto de cómo van a proceder a generar estas medidas que son paulatinas, por supuesto, son de largo plazo, en la misma propuesta que generaron los exfuncionarios de gobierno de Sebastián Piñera, son de 4 años, son reconstrucciones que son lentas, pero por supuesto que se necesitan medidas que son las más inmediatas y provisorias para poder tener las definitivas próximamente. Entonces, agradecer también a René, yo creo que ha tenido una labor importante en esta finalmente catástrofe que hemos vivido y esperar y llamarlo también. Creo que es importante que existan los concejales en este rol de fiscalización, sobre todo en municipios cuando no se están haciendo bien la pega pública finalmente. Y en eso celebro el rol que ha tenido René. Perfecto. Solo al terminar, una reflexión. Y quienes me están escuchando y que fueron, saben que lo hicieron. Nos llaman los reyes de la solidaridad. Sin embargo, hay montones, montículos de ropa en mal estado, ropa interior incluso sucia, eh, con hoyos, rota, que ha llegado. Alimento en mal estado, alimento vencido. Insisto, nos llaman los reyes de la solidaridad. ¿Qué le cambió, parece? Ellos saben quiénes son. Esto no puede volver a pasar. No, no puede. Igual con la Me- dignidad de las personas. No solo estamos Claro. hablando de cuestiones materiales, lamentablemente, y lo que más duele de pérdidas de vida, de personas desaparecidas, estamos hablando de historias. Y eso es mucho más importante a veces que la historia de cada familia. Lo que se pierde con un incendio, se pierde una historia, se pierde algo emocional, algo. Efectivamente. Y creo que frente Totalmente. a este tipo de cosas no puede seguir ocurriendo lo que ha pasado, lamentablemente, con aquellas personas que no son capaces de colocarse la mano en el corazón y decir, si no quiero, no lo voy a hacer, pero no hacer este tipo de donación, que es denigrante y que nos deja muy mal parados a todos como país al final. Bueno, Raúl Celis, Bernardo, algo muy cortito. diga, Ahora se va a anunciar, en poco rato más, se va a anunciar finalmente que el Festival de Viña del Mar se va a hacer. perfecto. Acá es muy importante porque se va a hacer con un enfoque solidario, va a haber sistema de recolección de dinero, o sea, finalmente es importante porque estamos hablando de muchos recursos que ingresan a la ciudad y también 25.000 empleos directos e indirectos que hacen mucha falta hoy día para Viña del Mar. Así que se va a anunciar ahora, estamos muy contentos de este nuevo enfoque que se le va a dar. Bueno, pues su amigo Peso Pluma ojalá se coloque con la cuenta de dinero del que usted sabe, pues, del verdadero, no de aquello, de sus amigos de allá de México. Bueno, y cuando estamos haciendo este programa, entonces, René Luez termina con esta buena noticia y reitero, el saludo y el agradecimiento para Raúl Celis, abogado, ex intendente. Creo que la experiencia es válida al conversar este tipo de temas de hombres que han estado liderando catástrofes que han ocurrido en nuestra región. Muchas gracias, Raúl Celis, por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias Bernardo por la invitación y también por la conversación con estos amables panelistas. Bien, pues René Luez, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias por todo. Otra vez me encantó este programa. Muchas gracias. Paz, un gusto siempre tenerla, por lo menos yo creo que también los otros panelistas sí lo señalan. ¿Cómo está? La pantalla lo agradece, ¿ah? La pantalla lo agradece. Alguien tan linda como ella. La cuota general. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto siempre compartir. Bueno, ya nos conocemos de varios años entre todos. Y Percy Un Marín, abrazo también a los presidentes. gracias, muchas gracias por estar con nosotros y saludos a usted que está, a las dos Camilas. Muchas gracias, siempre un agrado estar acá en este programa y sobre todo en este panel tan simpático, tan agradable. Un Bien, abrazo a todos. muchas gracias por ser parte de esta cita regional. Y la invitación es para que siga junto a nosotros y por supuesto cuide a su familia, que esté muy bien usted y su familia.